Hola, bienvenidos a Matemáticas 3, esta es la sesión número 2. En la sesión número 2 vamos a estar viendo lo que son la distancia entre dos puntos y para qué lo podemos aplicar. Pues bien, aquí tengo el dibujo de un mapa de un plano cartesiano y tengo 4 coordenadas. Supongan que lo primero que me pidan sea ubicarlas, ubicar coordenadas. Bien, repasamos lo que vimos en la sesión anterior. Empiezo por la coordenada A, menos 4,0. Ahí quedó. No se mueve del eje. Queda encima del eje porque es 0 valor para Y. Le pongo su letra A. La coordenada B, 5,0. 5 para X, 0 para Y. Entonces va a quedar justo sobre el eje X. La coordenada C, 2, menos 3. Ahí me quedó mi coordenada C. Y por último tenemos la coordenada D, que es 2,6. Y ahí quedó mi cuarta coordenada. Hasta ahí es simplemente un repaso de lo que vimos la sesión anterior. Supongamos que ahora me piden otra cosa, que me preguntan qué distancia existe de A hasta B. Y así simbolizo la distancia de AB. Entonces, yo voy a ver, reviso y mi punto A es este de aquí. Mi punto B es este de aquí. Si ustedes ven, están en línea recta, justo uno frente al otro. Por lo tanto, la distancia resulta bastante fácil. Empiezo a contar de A hacia B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 unidades. No sé bien qué es lo que sea, si son metros, centímetros, etcétera. Por eso es que yo pongo simplemente unidades. Fue bastante fácil ya que el proceso consistió solamente en contar los espacios, cada uno de estos, ya fuera que lo contara de A hasta B o de B hasta A, no importaba. Pues bien, seguimos. Suponiendo que ahora me piden otra cosa, me piden ubicar ahora la distancia de C a D. Pues bien, esta distancia, como ustedes podrán ir viendo, ya aplica de la misma manera, pero ahora en modo vertical. Tenemos C y D. Yo puedo empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casualmente tenemos también 9 unidades. Entonces, la distancia entre dos puntos es bastante sencilla. Cuando un punto se encuentra justo frente del otro, lo único que requiero es contar los espacios que hay entre ambos puntos. Pero ahora vamos a suponer un problema un poco más complicado, más complejo. Supongan que el inciso D nos dice que unamos los puntos, unir los puntos, recuerden que punto coordenada es la misma situación, unir los puntos A, B y D. Entonces vamos a unirlos. Primero borramos esto de aquí. Vamos a unir los puntos. Vamos a elegir un color diferente. Vamos a unir de A hacia B, de B hacia D y de A hacia D. Ya los uní. Se formó un triángulo. Entonces ya cumplí con el inciso D.
Y vamos a suponer que la siguiente cuestión que me solicita es determinar el perímetro de la figura del inciso anterior. Pues bien, para determinar el perímetro, primero tenemos que recordar precisamente qué es un perímetro. El perímetro es igual a la suma de todos los lados. Suma de todos los lados de una figura. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar todo este lado, este de aquí y ese de ahí. Pero para sumarlos voy a tener un problema, que la distancia de A hacia D o de A hacia D no están en línea recta, están inclinados. La distancia de A a B yo ya la conozco, tengo que son 9 unidades. Entonces de una vez pongo que ese lado vale 9 unidades. 9 unidades. Pero ¿cómo obtener la distancia que es de B a D? ¿Cómo lo obtengo? Pues bien, para obtener distancias así, si ustedes se dan cuenta, si yo trazara de manera imaginaria, aquí una línea muy chiquita, tendría que este lado de aquí es un cateto, este otro lado de acá sería un cateto, y este lado, que es la distancia que me interesa, me recuerda bastante a una hipotenusa. Entonces, nosotros conocemos de cursos anteriores cómo sacar una hipotenusa. Para sacar una hipotenusa utilizábamos el teorema de Pitágoras. En este caso, vamos a utilizar ese mismo teorema visto de una forma un poquito distinta. Las distancias de dos puntos vamos a poner que es la raíz cuadrada de la primera x menos la segunda x elevado al cuadrado, ¿sí? Así como era en el teorema de Pitágoras, más la primera y menos la segunda y elevado al cuadrado. Y esto ya recuerda bastante el teorema de Pitágoras, que era que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Traducido esto a nuestro ejercicio, vamos a ver, tenemos dos coordenadas B y D. Yo voy a poner que la primera X es la que yo quiera. En este caso voy a decir que la coordenada B es mi primer punto. Quedamos que tiene X y Y. La coordenada D también tiene X y Y. Como tengo 2X y 2Y, a alguna de ellas le pongo el número 1 y al otro punto le pongo el número 2. Ya tengo entonces cuál es mi primer X y mi primer Y, mi segunda X y mi segunda Y. Simplemente basta con sustituir. Sustituyo. Primera X, 5, menos la segunda X, que es 2. La primera Y es 0, menos la segunda Y, que es 6. Esto elevado al cuadrado. Seguimos. 5 menos 2 es 3, que se tiene que elevar al cuadrado, más 0 menos 6 es menos 6, que se tiene que elevar al cuadrado, lo cual se traduce en 9 más
Menos 6 elevado al cuadrado resulta en 36 positivo. Debemos recordar que todo número elevado al cuadrado todo el tiempo da positivo. Jamás queda negativo, entonces queda 36. Si sumo los dos números, tengo que dar 45. Y con ayuda de mi calculadora obtengo la raíz de 45 y me da 6.70. ¿6.70 qué? 6.70 unidades. Por lo tanto, yo ya conozco que el valor de este lado son 6.70 unidades. Ya tengo dos lados, este que mide 9 y este que mide 6.70. Solamente me falta obtener el lado que va de A hasta D. Para obtenerlo, vamos a hacerlo por acá. El valor de la distancia de A hasta D. El proceso es el mismo. Tengo dos coordenadas. Ahora ya la coordenada B, le borro esto, ya no me interesa. Y voy a poner ahora la coordenada A, que lleva X y Y. Les pongo el 1 y dejo la coordenada D como el 2. Podría haberlo hecho al revés, el proceso iba a ser el mismo, iba a dar el mismo resultado. Entonces seguimos con nuestra fórmula, esta que vimos aquí, que quedamos que es la fórmula para obtener distancias. Entonces sustituyo mi primer X, que es la de la A, la de la coordenada A es menos 4, menos la segunda X, que es un 2 elevado al cuadrado, más mi primer Y, menos la segunda Y, también elevada al cuadrado. ¿Esto qué me resulta? Pues bien, la primera un menos 4 menos 2 resulta en menos 6, más también menos 6. Sigo mi calculadora, reviso que el cuadrado de menos 6 es 36 positivo, más 36 positivo, lo cual provoca que yo tenga un 72. Y la raíz cuadrada de 72 es 8.48 unidades, que es el valor de ese lado del triángulo. Como ya conozco los tres lados del triángulo, ya puedo obtener el perímetro, que es lo que me pedía el inciso E. El perímetro entonces es la suma de los tres lados, que es 9 más 6.70 más 8.48. Entonces 9 más 6.70 más 8.48 resulta en 24.18 unidades. No olvidar que son unidades. Hay que ponerlo si nos dieron centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera. Y si no nos dicen ninguna unidad, simplemente pongo la U, que significa que son unidades, pero desconozco cuáles. Entonces el perímetro de la figura son 24.18 y así es como yo ya acabé de obtener el perímetro de esta figura. Así que hoy aprendimos a obtener las distancias de dos puntos y para qué me sirve cada una de ellas. Eso es todo.